Pregunta número 1. ¿Cuál fue tu primer contacto con Dragon Ball? Al igual que muchos, yo empecé a conocer Dragon Ball por la televisión. Así que yo tengo el recuerdo de levantarme por las mañanas, siendo un canajillo de 6 años, un crío de 6 años, levantarme por las mañanas, desayunar y lo primero de todo, Dragon Ball, en la televisión. Lleva estando Dragon Ball presente en mi vida desde que tengo recuerdo. Lo veía a las mañanas, mientras desayunaba, a las mañanas lo veía en euskera y a las tardes, mientras desayunaba, lo veía en castellano. También en la televisión, mientras me comía un bocatita de algo. En la merienda. Y desde entonces lleva presente cada día. La primera vez que vi Dragon Ball fue en la televisión argentina. Uno de mis familiares puso en la tele un capítulo de Dragon Ball. Era el primer capítulo. Vi ese capítulo. Me gustó. Era muy chico. Tenía creo que 3 años. No sé si siquiera tenía 3 años. Pero desde entonces simplemente se volvió tradición. Era el primer anime que veía. Creo que la primera serie con historia que veía. Porque hasta entonces no había visto nada del estilo. Y no había nada igual realmente, y de ahí en adelante acá lo transmitían de lunes a viernes, así que todos los días miraba Dragon Ball. Obviamente crecí con Dragon Ball, crecí con Dragon Ball Z, y de ahí fue figuras, figuritas, álbumes, tazos, lo que se te venga a la mente, videojuegos obviamente. Desde entonces para mí Dragon Ball es parte de mi vida, desde muy chico. No tengo recuerdos de la primera vez que tuve contacto con Dragon Ball. Mi madre cuenta cómo cuando ella estaba embarazada mi padre la sentaba junto a él a ver la serie. El primer encuentro con Dragon Ball para mí y para muchos sería imposible de recordar, ya que simple y sencillamente siempre estuvo ahí. Mi primer contacto fue con el anime en Cartoon Network, en esa época cuando retransmitían Z, tipo 2006, 2007, 2008, y a la vez con las hermosas cartas que al menos acá en Buenos Aires, Argentina, se vendían en aquel momento. Mi primer contacto con Dragon Ball, la verdad que yo en su momento pensaba que era a través de unas cartas que se vendían cuando yo iba al colegio, pero hace unos días mi mamá me confirmó que realmente cuando yo tenía 2-3 años, ella me ponía Dragon Ball y yo me quedaba enganchado a la tele. Obviamente no tenía recuerdos de eso, por lo que bueno, con el tiempo lo fui olvidando, y bueno, yo creía que realmente había sido a los 8 años con unas cartas para cuando, pero en realidad desde los 2-3 años que realmente ya había visto Dragon Ball siendo muy pequeño. Mi primer contacto con Dragon Ball fue cuando tenía aproximadamente entre 5 a 6 años. Pero fue cuando un primo, que desafortunadamente ya no está con nosotros, en paz descanse, me presentó el anime en ese entonces que lo conocíamos como caricatura de Dragon Ball. Básicamente mi primer contacto con Dragon Ball fue ver en la saga Saiyajin el primer combate entre Goku y Vegeta. Goku utilizando el Kaioken y pues Vegeta usando todo su poder. Y la verdad es que a partir de ese momento quedé fascinado y no me perdí en ningún momento ningún nuevo capítulo en Cartoon Network. Iba a verlo a casa de mi abuela porque ella tenía televisión por cable. Y así fue como conocí Dragon Ball. Después me enteré que en televisión abierta aquí en México lo estaban pasando en Canal 5. Y pues básicamente era mi rutina diaria, esperar a ver Dragon Ball, algunos cuantos capítulos, frustrarme cuando devolvían la saga hasta en los inicios de, pues básicamente cuando Raditz aparece, enojarme, pero seguirlo viendo todas las veces que lo repetían. Y la verdad también descubrir después que existían otras caricaturas que yo les llamaba en ese momento de Dragon Ball, como Dragon Ball GT e incluso el Dragon Ball clásico. Bueno, pues recuerdo que mi primer contacto de Dragon Ball fue cuando era muy pequeño, en Canal 5 aquí en México. Pasaban Dragon Ball, todavía alcancé a ver todo Dragon Ball y bueno, lo pasaban por tele abierta y fue increíble, o sea, fue mi primer contacto con Dragon Ball, con todo lo que fue todo este universo del maestro Toriyama, la verdad. En mi caso, yo nací en los años, a finales de los 80 y tuve la gran suerte de poder gozar de la serie de Dragon Ball en sus inicios, ¿no? Cuando, al menos en los inicios, en España, ¿no? Pues en España, o al menos en la cadena en la que yo estaba, lo empezaron a echar a principios de los 90. Yo era un niño y tuve la gran suerte de poder, digamos, crecer junto con Goku y sus aventuras.
Mi primer recuerdo viendo dibujos animados, mi primerísimo recuerdo viendo dibujos animados fue viendo Dr. Slump. Dr. Slump. Recuerdo que yo tenía como unos 5 años y lo echaban por la televisión y a mí me gustaba muchísimo y no me perdía ni un solo episodio de Arale y lo echaban al mediodía, entonces yo terminaba de comer y iba rápido corriendo al televisor a ver mi episodio de Dr. Slump. Un día reemplazaron Dr. Slump por otra serie. Y yo me quedé bastante decepcionado, ¿no? Porque decía, oye, ¿dónde está Dr. Slump, ¿no? Que es mi serie favorita, me la estás quitando por ponerme otra serie que no me importa, ¿sabes? Y resulta que esa serie era las aventuras de un niño con cola. Un niño con cola llamado Goku. Y curioso que las dos series fueran de Akira, ¿no? Pero sí, así fue. Y dije, bueno, pues si tiene que ser un niño con cola, pues nada, veré a ver qué tal es esta serie, ¿no? Y evidentemente pues quedé enamorado de Dragon Ball. Yo esto siempre lo digo, cada vez que me han preguntado. De los primeros recuerdos que tengo de Dragon Ball es de cuando mi hermano mayor me quitaba el control de la tele para ver el Dragon Ball, porque yo estaba viendo caricaturas infantiles tipo Barney o los Teletubbies, y jamás en mi vida me vi un capítulo completo de eso porque mi hermano ponía Dragon Ball y yo quería ver otra cosa, yo quería ver cosas para niños muy pequeños, pero no, mi hermano quería ver Dragon Ball y al final me terminó también embelezando Dragon Ball, pero yo recuerdo como mi hermano imponía sus gustos sobre los míos y bueno, le agradezco en parte, ¿no? Aunque jamás en mi vida pude verme toda una serie muy infantil, tipo también Bob el Constructor y eso. Nada, me quitaba, cambiaba eso de una, ponía Dragon Ball en Cartoon Network. Mi primer contacto con Dragon Ball fue cuando yo tenía como 6 o 7 años, venía saliendo del colegio y estaban pasando Dragon Ball por la televisión en el canal Megavisión de acá de Chile. Para ser honesto, no recuerdo la hora, el momento, el mes, etcétera, cuando tuve el primer contacto con Dragon Ball. Simplemente recuerdo que yo ya lo veía. Ese es como que mi recuerdo vago. Ya yo ya lo veía en televisión. Así que no sabría decirles en qué momento exacto fue mi primer contacto. Porque, como todos los que crecimos en los 90s, era por Canal 5. Llegabas de la escuela, te quitabas la mochila, esperabas la hora de la comida, entre 4 y 5, y lo pasaban por Canal 5. Y era como que el momento especial del día, porque lo veíamos mi madre, mi hermano y yo. Y nos divertía tanto, disfrutábamos tanto las aventuras de este niño con cola, que era algo nuevo para la televisión. Al día de hoy no dejo que esa tradición muera. Me los llevo a ver las nuevas películas que han salido. Me los llevé a ver la Batalla de los Dioses, la de Freezer, la de Broly y Super Hero. Y lo seguimos disfrutando tanto. Incluso cuando salimos de viaje en el auto, yo pongo canciones de la discografía de Dragon Ball y mi madre de repente las canta. Recuerdo que a lo mejor entre 10 y 13 años fue como que mi primer contacto con Dragon Ball. Y al día de hoy lo sigo disfrutando como no tienen una idea. Para empezar, mi primer contacto con Dragon Ball fue con uno de los videojuegos. Fue con el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 1 para la PlayStation 2, porque en aquel entonces mis papás me compraron una PlayStation 2 de segunda mano. Tanto así que venía no solamente la pura consola, sino que también venía incluida junto con unos juegos, pero del que más tengo recuerdos es precisamente ese de Dragon Ball, porque yo cuando lo vi me quedé como que, ah, caray, esto, o sea, porque antes algo por ahí llegué a ver de los personajes, pero no me cayó como 100% el 20 de lo que iba Dragon Ball hasta que vi ese juego. Me llamó la atención, pues de que era de peleas. A mí siempre me han gustado mucho los juegos como de esa índole, como de, sí, de trancazos. Me llamó la atención como el tipo de personaje, su diseñado. Y al mismo tiempo yo lo jugaba mucho cuando venía a mi casa un primo, y él sí era fan de Dragon Ball desde antes, y él fue quien me dijo de que no, que sí, eso es Dragon Ball, está bien curada, no, yo lo veo en el canal 5 y no, es una cosa increíble. Y pues a partir de ahí mi curiosidad aumentó, lo empecé a ver justamente en el canal 5, Dragon Ball Z, y había otro canal
que descubrí en ese entonces llamado Tooncast, donde pasaban como mucha caricatura viejita, y ahí pasaban el Dragon Ball clásico, ya saben, el de Goku niño. Así que pues a partir de ahí, a partir de este videojuego, a partir de empezar como a darle la oportunidad a las diferentes sagas, y ir viendo y cultivándome, fue que mi cariño hacia esta franquicia empezó y fue incrementando. ¿Cambió tu vida esta franquicia? Y si es así, ¿cuáles son los cambios más destacados? Te diría que sobre todo mientras, o sea, cuando me hice consciente de que esto realmente me gustaba mucho, que fue en la adolescencia, cuando ya estaba empezando el instituto y tocaba ya la criba de algunas series, tocaba el quitar de la lista algunas series que ya se consideraban infantiles, ¿no? Primero, porque ya pues me dejaban de interesar, y segundo, por el tema de a lo mejor se meten conmigo porque veo series para niños, ya sabéis, classic. Y recuerdo, pues eso, pues esta serie, esta ya no la veo, que si la menciono la gente se puede reír, tal, no sé qué. Pero Dragon Ball fue una serie que nunca quité de la lista. Dragon Ball me seguía interesando. Incluso estando en esa época en la que buscaba el infantilismo en un montón de series para poder quitármelo y que no se rieran de mí, Dragon Ball no pude nunca. Dragon Ball es que me seguía interesando. Y ya cuando conocí a una persona que también le gustaba Dragon Ball, cuando fui consciente de que no era solo cosa mía, sino de que había un montón de gente, ni siquiera ya en internet, que parece que están muy lejanos, sino en mi entorno. Cuando empecé ya a ser consciente de que había más gente que no se había podido quitar de Dragon Ball tampoco en el instituto, ahí fue cuando ya empecé a ser consciente y decir, a lo mejor es que esto me gusta mucho. A lo mejor es que no es simplemente una serie que me guste, a lo mejor no es simplemente unos dibujos animados que me son graciosos y me entretienen, a lo mejor es que esto me gusta más. Puede ser que esto me guste algo más. Es cuando empecé a echar la memoria atrás, cuando pensé, lleva estando Dragon Ball presente en mi vida toda la vida. No solo por la televisión, sino por las figuritas que podría tener, por los juguetitos que podría tener, por la de veces que había jugado yo en el patio a ser Goku, a ser Vegeta, a tener peleas de Dragon Ball en el parque con los amigos. Cuando me di cuenta que tenía un videojuego de Dragon Ball en cada consola, mínimo uno en cada consola que había tenido. Todo esto fue un momento de iluminación en el instituto, cuando era adolescente. Y a partir de entonces ha estado presente, ahora sí que sí, constantemente en mi vida. Dragon Ball definitivamente cambió mi vida. No sería un VTuber hoy en día definitivamente si no fuese por Dragon Ball. No haría videos en YouTube, no crearía contenido, no haría streams, nada de mí respecto a esta comunidad existiría de no ser por Dragon Ball. Realmente es algo que me cambió la vida, en lo que yo siento para bien, súper positivo. Es algo que me trae mucha felicidad. Conocí un montón de gente, hice un montón de amigos y los últimos 3 años me generó un impacto en mi vida gigantesco. Cambió drásticamente mi estilo de vida y siento que es algo súper positivo. Disfruto mucho pasar tiempo con la comunidad, hablar de cosas de Dragon Ball y creo que realmente me afectó de manera muy positiva y de vuelta me cambió la vida para bien. Yo creo que no somos capaces de dimensionar lo diferente que pudimos llegar a ser sin Dragon Ball. Para mí sería imposible imaginarme qué tan diferente sería. No estaría haciendo videos, no habría conocido a muchos de mis amigos. Yo le debo prácticamente todo lo valioso en mi vida a la obra de Akira Toriyama. La cambió por completo. Sí, de chiquito me gustaba Dragon Ball, pero cuando llegó la batalla de los dioses, ahí fue cuando se volvió una pasión. Me hice un canal de YouTube. Justo en ese momento, con todo lo relacionado al regreso de las voces originales, encontré mi pasión por el doblaje al punto de que hoy en día busco profesionalizarme en eso para trabajar de eso, lo que me llevó a conocer tanta gente, vivir tantas cosas, todo gracias a Dragon Ball. A ver, si me pongo a pensar si Dragon Ball cambió mi vida, la verdad es que diría que no. Más que cambiar mi vida, diría que me formó como persona. Creo que hay muchos valores de Dragon Ball que he adquirido a lo largo del tiempo a medida que iba creciendo y que a día de hoy son parte esencial del pilar de mi persona, digamos. Y a ver, también en parte me ayudó a conocer mucha gente, como puede ser Lobos, por ejemplo, y otro tipo de amigos que tengo, que bueno, digamos que esto se dio gracias a Dragon Ball. No sé si cambió mi vida, pero sí diría que me formó, como dije antes. En efecto, consumir Dragon Ball parece como si fuera alguna sustancia. Consumir Dragon Ball, sinceramente, sí cambió mi vida.
a mejor, la verdad. Volví a mis tardes mucho más entretenidas, incluso... Aunque siempre he sido muy manco para dibujar, me llevaba dibujando Stickman en mis libretas, en páginas que tenía ahí libres, o a veces hasta me acababa libretas escolares dibujando mis combates de Dragon Ball ahí, dibujando mis historias. Que pues mi sueño es dibujar yo mismo con mis manos un fan manga de Dragon Ball. Entonces... Tengo que mejorar por ahí la cuestión de dibujo. Estamos metiéndole también ahí un poquito de práctica. Pero sí, en cuestión como espectador, Dragon Ball se convirtió pues básicamente en mi centro de entretenimiento, básicamente. Las películas, ver cosas de Dragon Ball en internet, ver teorías en aquel momento, ver los pocos videos que existían, las fases de Goku del 1 al 20, del 1 al 100. Básicamente mi infancia y parte de mi adolescencia consumiendo Dragon Ball fue bastante amena en esos momentos en los que, ya saben, ustedes también supongo que deberían haberlo pasado en algún momento. Frustraciones, cositas, ya saben, cosas que tenemos que vivir todos, a veces unas más fuertes que otras, pero Dragon Ball fue ese refugio en el cual muchas veces me olvidaba de la realidad, veía las aventuras de Goku y sus amigos y mi vida cambiaba. Era mucho más feliz, la verdad. Yo comencé a subir videos de Dragon Ball porque realmente siempre me ha gustado compartir mi opinión. Mis amigos siempre me preguntaban cosas y me decían que yo sabía todo y lo que no lo inventaba de Dragon Ball y cositas así. Que de hecho nunca pasó eso. Casi siempre que yo no sabía algo simplemente no respondía. Pero como sabía un montón de cosas, pues ellos creían que incluso a veces me inventaba las cosas. Pero no, era que pues sabía bastante de Dragon Ball. Uf, por supuesto que Dragon Ball cambió mi vida. Y día a día la sigue cambiando, la sigue mejorando. Básicamente los cambios más grandes que siempre ha hecho todas las aventuras de Goku y sus amigos es que te demuestran que no importa lo mal que estén las cosas, tienes que prepararte, entrenar y esforzarte para seguir siendo cada vez más fuerte y superar toda adversidad que se te presente. Eso ha sido como ha cambiado mi vida y no me ha dejado rendirme nunca en nada de lo que hago. Todos mis libros de texto están rellenitos en esos bordes de dibujos de Dragon Ball, de Vegetas y Gokus y otros personajes. No solamente Dragon Ball, ¿no? Pero sí había gran cantidad de dibujos de Dragon Ball en mis libros de texto de la escuela primaria. Y es curioso cómo eso digamos, ese fanatismo por la obra de Akira Toriyama y por Dragon Ball en general, sobre todo Dragon Ball, ¿no? Evidentemente hay muchas obras de Akira Toriyama que me gustan, pero principalmente Dragon Ball es la que a mí me marcó. Y eso fue derivando en una vocación al arte. O sea, a mí realmente eso es lo que detonó mi vocación. Y llegó un punto en el que yo sabía que me tenía que dedicar al arte fuera como fuera, ¿no? Y ya más mayor, cuando pasado la universidad, descubrí que la animación me gustaba mucho hacerla. ¿Vale? Yo ya era un consumidor de animación en general, ¿no? Realmente yo consumo mucha animación, muchísima, ¿vale? No solamente anime, ¿no? Pero consumo muchísima animación. Y ahí en la universidad fue cuando dije, me tengo que dedicar a esto. O sea, me gusta hacerlo, me gusta verlo. Y yo creo que en parte, evidentemente, Akira Toriyama no es mi único referente, ¿no? También tengo otros referentes, pero sí que el peso que tiene Akira Toriyama y su obra en mi vida, en mi profesión, en cómo yo he ido desarrollándome como artista, es muy grande. Ha dejado una huella realmente grande. Una huella que al final yo considero que nos une a todos aquellos que somos artistas, que somos creadores, incluso fans de Dragon Ball. La huella que ha dejado Akira Toriyama en todos nosotros para mí es gigante, pero gigante. Y en un principio no. En un principio para mí era una serie muy querida, que me gustaba mucho, que disfrutaba.
Pero no sería sino hasta que empecé en YouTube realmente que sentí que me cambió la vida de Dragon Ball. Con la serie de videos de análisis de Dragon Ball, claramente. Que eso fue un boom total. Y me hizo darme cuenta de muchas cosas, de cómo funcionaba la plataforma. Me hizo tener un montón de contactos. Conocí al Júpiter, al Mexi, al Gran Majo, a Zenkai Z, a toda esta camada de youtubers latinos, ¿no? que nos gusta mucho Dragon Ball. Y también le conocí a otros youtubers como Hashirama Reviews o Maestro Servo, que también fue un acercamiento a ellos, ¿verdad? A mucha gente. Y también me hizo, la verdad que me hizo sentir querido también, porque vi que a la gente le gustaba esta clase de videos. Y yo tenía entendido que a la gente no le gustaban videos largos, todo el mundo quería videos cortos, pero no, a la gente le encantaban los super análisis de Dragon Ball. Y me gustó, me agradó muchísimo eso y en ese sentido creo que sí que me llegó a cambiar la vida esta franquicia. Por supuesto que sí. El primer y mayor cambio en mi vida gracias a Dragon Ball fue el hecho de que al ver esta magnificencia todos queríamos empezar a dibujar así y bueno, Dragon Ball ha sido en mi vida una inspiración para ponerme a dibujar, empezar a practicar a dibujar y ese ha sido el primer y mayor cambio en mi vida. Y segundo, ya cuando soy más adulto, querer cantar covers de Dragon Ball y subirlos a YouTube. Y me gustaría hacer un especial énfasis en este segundo mayor cambio que es el de empezar a cantar. Mucho antes, en el tiempo atrás de mi vida, a mí me hubiese encantado cantar covers de Dragon Ball, pero no lo hacía por diversos motivos. Hasta que un día subí un cover de Dragon Ball a YouTube y me di cuenta que la gente empezó a reaccionar, la gente empezó a pedir saludos, empezó a pedir que cante otros covers de Dragon Ball. Y ahí me di cuenta lo que estaba pasando y fue así como se conformó mi canal y empecé a conocer gente tan maravillosa como el mismo Lobos y muchos chicos que me empezaron a invitar a grupos de fandub. Y gracias a eso es que estamos aquí haciendo este homenaje. Pero el tercer y mayor cambio diría yo que Dragon Ball generó en mi vida y que no podía ser de otra manera fue conocer a mi novia otaku desde la otra parte del mundo y que es la mujer con la que me casé. Gracias. Yo era fan de series como Thundercats, Las Tortugas Ninja, Batman, Spider-Man, Los Gatos Samurai. Incluso creo que antes de Dragon Ball ya había llegado Ranma y me encantaba. Pero cuando llega Goku, hice una conexión inmediata con él. Y creo que no soy el único. Porque todas estas series que acabo de mencionar, o por ejemplo Saint Seiya, que yo no fui generación caballeros, todos esos personajes eran adolescentes y adultos. Y quiero creer que el hecho de que Goku también fuera un niño y nosotros también fuéramos niños en ese momento, fue lo que nos hizo conectar inmediatamente con él. En pocas palabras, la serie me atrapó de un día para otro, la disfruté, la disfruto y la seguiré disfrutando por mucho tiempo. No diría que hubo muchos cambios en mi vida gracias a Dragon Ball, sino más bien me ayudó a reforzar los valores que me enseñaron en casa y en la escuela, como por ejemplo, no sé, la amistad, ser un buen amigo, el respeto hacia todas las personas, los seres vivos, la superación personal, obviamente, dar ese 101% más cuando la ocasión lo amerita o por más fea que esté una situación. El ejercicio hizo que me gustara mucho salir en bicicleta. Yo de niño con amigos, primos, salíamos en bicicleta, subíamos cerros, bajábamos cerros, al igual que Goku. Y eran momentos bastante divertidos. Creo que uno de los valores más importantes que me enseñó fue cuidar el planeta, a los animales, a las plantas, el medio ambiente en general. Creo que fue una enseñanza bastante grande para todos los que conocimos Dragon Ball. Sí, Dragon Ball cambió mi vida bastante, no solo por la experiencia en sí, las sensaciones que te genera ver la serie por las diferentes batallas, seguir la historia, reír, llorar, encariñarte con ciertos personajes, los valores que uno aprende también que tiene la serie de por sí, sino que yendo más a mi vida personal sí me cambió bastante en el sentido de que fue gracias a Dragon Ball que encontré mi vocación. Estaba de vacaciones y en YouTube me encontré con un video donde entrevistaban tanto a Mario Castañeda, Lalo Garza, Carlos II, René García. Y para mí fue como que, ¡ay, la revelación! Porque era de, ¡oh my god! Existe gente que hace estas voces. Todo empezó a cobrar sentido y más me empezó a interesar el tema. Al punto de que dije, no, sí, quiero hacer esto. Me gusta. ¿Cómo te enteraste de la noticia? ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Y qué se te vino a la cabeza en ese instante? Que me he enterado porque me he despertado, lo primero que veo, un mensaje en el móvil, un WhatsApp
de un amigo que llevaba a lo mejor un año sin hablar. Fíjate, un WhatsApp. Me pone, joder macho, primero Kentaro, o primero Miura, el de Berserk, y ahora Akira. Y le digo yo, ¿cómo que Akira? ¿Qué ha pasado? Le pongo corriendo, todo esto ha pasado esta mañana. Lo primero que hago, me voy corriendo a Twitter. Digo, no me jodas, ¿qué le ha pasado a Akira? Me voy corriendo a Twitter y veo, lo primero de todo, el comunicado de la cuenta oficial de Dragon Ball. Me meto en la cuenta, me cercioro de que sea la de verdad, efectivamente, le veo el tic amarillo. Empiezo a leer y todavía estoy en shock, macho. Todavía estoy que aún no me lo creo. Toriyama muerto. Sigo mirando Twitter, todo el mundo, un montonazo de posts de todas partes llorando la pérdida de Toriyama, deseándole que descanse en paz. GIFs de Goku... GIFs de Goku con las alas de ángel yéndose hacia el cielo. Pues me emociona y todo. Esa imagen me emociona muchísimo. Porque es una imagen que llevamos tanto tiempo viendo y que ahora se relacione a la muerte de su creador. Es jodido, es jodido. Cuando me enteré de esta muerte, cuando me enteré de la muerte de Toriyama, me enteré por Twitter, me llegó notificación de la cuenta oficial de Dragon Ball. Estaba sentado con mi novia mirando una película y simplemente llegó el tweet. Al poco tiempo terminó la película. Todavía no lo había digerido del todo y no lo pude digerir hasta probablemente el día siguiente cuando me desperté. Es un poco esto de que me cayó como un baldazo de agua fría, pero algo que no esperaba. Cuando vi la notificación de que tenía una noticia importante para comunicar, suponía de que venía por el lado de quizás el fallecimiento de alguien, pero no esperaba sinceramente que fuese Toriyama, y tampoco es por desmeritar a nadie. Obviamente esperaba que fuese alguien importante, pero no esperaba que fuese él. Sabía que él era bastante más joven, entonces me agarró bastante por sorpresa, y lo primero que hice cuando pude empezar a acomodar un poco mis pensamientos fue sentarme frente a la computadora y simplemente meterme en Twitter y en las redes y empezar a leer comentarios de la gente, empezar a leer comentarios de cómo Dragon Ball influyó su vida, cómo la modificaron, cómo hicieron mejores cosas en su vida y son quienes son hoy en día gracias a Dragon Ball, y eso resonó mucho conmigo. Estuve muy triste toda esa noche, la verdad, no podía pensar en otra cosa. Y al día siguiente cuando me desperté, si bien también estaba triste, por lo menos tenía un poco la mente más enfocada en querer comunicar algo, en querer hacer un video, en querer hacer una dedicatoria y mandar un saludo o algo, por lo menos expresarle al mundo mi agradecimiento a este hombre por todo lo que hizo, no solo para conmigo, sino porque siento de que su impacto en el mundo es algo que no se puede cuantificar. Impactó la vida de muchísimos millones de personas de maneras increíblemente positivas, y creo que es muy difícil llegar a algo así, donde tanta gente que no te conoce simplemente llora tu muerte y te extraña, porque realmente hiciste un gran paso por la vida de otras personas y generaste y marcaste muchísimas generaciones. Así que la verdad que nada, solamente que recordarlo con mucho cariño y agradecer realmente por lo que nos dio y por lo que hizo, porque realmente es eso, hizo cosas por la gente y nos trajo muchos años de felicidad. La reacción que tuve al enterarme fue al principio una total negación. O sea, estaba casi seguro de que muy seguramente ya iban a comenzar con la broma que año tras año siempre hacen sobre el fallecimiento de Akira. En este caso estaba en directo y un usuario llegó en el chat y me dijo algo así como: oye Celery, ¿es cierto que falleció Akira Toriyama? Mira Twitter. Entonces entro, veo el comunicado. Entre todos pensamos que habían hackeado la cuenta y habrían hecho alguna broma. Rápidamente traducí el comunicado y se había confirmado pues su fallecimiento el 1 de marzo, y estuvimos en shock. Estuvimos un rato buscando en Twitter a ver si alguien desmentía la noticia. Desafortunadamente no fue el caso, y no solo nadie salió a desmentirlo, sino que un montón de personas comenzaron a dar su pésame. Tanto mangakas como el mismo Toyotaro salieron a dar un mensaje acerca de la pérdida del maestro, y pues simple y sencillamente una sensación de vacío en el pecho porque se nos haya ido a la edad tan joven que él tenía, de 68 años. No hay palabras para expresar el sentimiento que
que muchos estamos sintiendo ahora mismo. Estaba a punto de ver una película con mi chica que también es fanática de Dragon Ball cuando de golpe cae un mensaje en un grupo de amigos que también son fanáticos de la obra, y cuando vi que el mensaje era de alguien que jamás jugaría con eso ya me preocupé. Fui a Twitter, miré toda la seguidilla de comentarios, de publicaciones y demás y dije, es verdad. Y cayendo poco a poco ante la noticia me puse a llorar. Y aún me cuesta procesarlo porque, como ya dije, este hombre hizo una obra que marcó demasiado mi vida y es increíble que se haya ido. Toriyama, gracias totales. Bueno, digamos que la noticia de la muerte de Toriyama no ha sido de la mejor manera posible, como me enteré. Básicamente, bueno, me desperté y automáticamente agarré el teléfono para ver las notificaciones. Y justo tiene una notificación, porque yo tengo siempre activa la campana en los tweets de las páginas de Dragon Ball relacionadas a los juegos y de Dragon Ball en general. Y justo estaba el comunicado de que, bueno, Toriyama había fallecido. Y la verdad que no fue muy bueno apenas despertarme y ver eso. La verdad que, bueno, fue muy triste. Obviamente me sentí mal durante todo el día, estuve bastante bajoneado, incluso a día de hoy, que bueno, estoy grabando esto un día después de la noticia del fallecimiento, que no me lo creo. No sé cómo estarán ustedes, pero yo sinceramente todavía no me lo creo. Y la verdad que, bueno, sí, fue un día bastante triste el día de ayer y bueno, lamentablemente la vida sigue y lo que tenemos que hacer ahora mismo, tanto creadores de contenido como gente fanática de Dragon Ball, es honrar el legado que nos ha dejado Akira Toriyama. Que en paz descanse. Realmente el día que me enteré de la noticia fue gracias a un suscriptor y amigo llamado The Go, quien estaba en el directo de mi señora esposa, porque pues sí, estoy casado, soy joven, pero estoy casado. Entonces yo estaba de moderador ahí en el directo de mi esposa, y pues mi amigo suscriptor The Go me comentó, oye Mexi, ¿ya viste la noticia que acaban de dar y esto? Te quiero preguntar si es verdad, me dijo, porque pues ya sabes, tú eres el creador de contenido así. Entonces yo investigué la noticia y me topé con que sí era verdad. Me topé con que sí era verdad y pues básicamente en ese momento un bajonazo enorme. Un bajonazo enorme, como si alguien de mi familia, tal vez no al grado de mis padres y hermanos o abuelos, hubiera fallecido, pero sí como si un familiar muy querido para mí hubiera partido de este mundo. Entonces realmente me sentí bastante triste, bastante mal. Un nudo en la garganta, una pesadez en el cuerpo. Realmente no voy a negarlo porque varias lágrimas se me escaparon por ahí. Y al día siguiente yo quería que fuera un sueño porque realmente sentía muy feo, sentía una especie de vacío, algo que incluso compartí en el video que subí en mi canal y mucha gente vi que también se sentía así. Y es que pues básicamente partió de este mundo el creador del anime, en este caso del centro de entretenimiento para muchos, como lo es Dragon Ball. Básicamente la persona que te dio tantos años de felicidad indirectamente, digámoslo así, con su trabajo obviamente, partió de este mundo y se siente, al menos en mi caso, bastante mal. Y más con incluso lo que les he comentado anteriormente de qué significa Dragon Ball para mí y cómo ha influido dentro de mi vida en diferentes aspectos. Yo siempre he sido muy apegado a Dragon Ball. O sea, Dragon Ball nunca me ha dejado de gustar ni un poco. Siempre he sido un fiel seguidor de la franquicia. Siempre he disfrutado de todo el material que ofrece, videojuegos, mangas, películas. Absolutamente todo lo que ofrece Dragon Ball, e incluso hasta comprar figuritas originales, algunas otras no tan originales, pero también que me ayudan, pues obviamente, a seguir con este gusto que tengo por Dragon Ball. Me ayudan a decorar mi espacio de trabajo, la verdad. Y pues imagínense, o sea, consumir Dragon Ball en todos los aspectos posibles, digámoslo así, de la manera más sana posible, por supuesto. Y que el creador de Dragon Ball parta de este mundo. Espero que el maestro Toriyama esté descansando en paz. Espero que el cielo sea la mitad de bonito de lo que él lo imaginó. Y agradecerle, estarle eternamente agradecido por la felicidad que nos brindó, que me brindó, por supuesto, con su obra más grande. Y pues nada. Cuando me enteré de la muerte de Akira Toriyama, estaba es gracioso, estaba reiniciando un directo porque se había ido la luz. Inmediatamente cuando me dijeron no lo creí, fui a los medios oficiales, al Twitter,
todo y efectivamente vi que la noticia era oficial. Y pues nada, me quedó más que cerrar el directo, le avisé a mi esposa y nada, estuvimos un rato en shock, pensando que era una mentira, pero bueno, tristemente no lo fue. Y aquí estamos ahora recordándolo. Cuando me enteré de la noticia de Dragon Ball, de la muerte de Akira, me chocó. Además, estaba recién levantado de la cama, estaba medio dormido y lo vi y dije, ¿what? Y sí que es verdad que en ese momento tuve un bajón anímico muy fuerte, pero al final pensé, es que a Akira Toriyama tampoco le hubiera gustado que todo el mundo estuviera triste por su muerte, al contrario. Si puedes hacer una broma al respecto, ¿no? Entonces el mensaje, vuelvo y repito, el mensaje de Akira Toriyama es: debemos aprender con humor, debemos tomarnos las cosas con humor y mejorar desde el humor. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias, maestro, sensei y artista, un artistazo donde los haya. Yo me desperté para ir al baño y mientras miraba el celular me encontré con un tuit de Belce. Yo me enteré por Belce y ahí vi que falleció Miura. Miura, que falleció Toriyama. Y tuve una reacción muy parecida a lo que me pasó con Miura, solo que esta vez, habiendo aprendido ya de mis errores, en vez de quedarme a llorar yo solito en el baño, agarré, prendí la cámara y quise exteriorizar todo lo que sentía en ese momento. O sea, mi momento de reacción de cuando falleció Toriyama lo tienen grabado y subido a mi canal de YouTube. El momento exacto es como capturar el momento, un momento único en la vida de una persona. Está capturado en un video de 30 minutos donde hablo de Dragon Ball. Y la verdad que me gustó hacer eso. O sea, en el sentido de que me hizo sentir bien realmente. Bueno, ahora mi reacción al enterarme de esta noticia del fallecimiento del maestro Akira Toriyama. Estábamos comiendo y al mismo tiempo yo estaba chateando en un grupo de WhatsApp que tenemos de fandub también, hasta que uno de los integrantes pone: se murió Akira Toriyama. Y yo dije, nada. Me puse a buscar en Google y viste que hay muchos fake news de repente, pero no, me di cuenta que varios noticieros estaban compartiendo la misma noticia y sí me di cuenta que era cierto y vale, lo lamenté mucho porque es una persona que se fue muy joven, 68 años, y al principio nos pusimos muy tristes, pero vimos a algunos amigos de nosotros que estaban muy, muy tristes, muy así como que hasta cayeron en depresión y sorry, disculpen amigos, quiero estar solo, me voy a salir un rato. Y yo pensé y dije, no, así no es como quisiera que estemos Akira Toriyama, porque recordemos que él dijo que a través de su obra él quería que los niños sean felices, él quería darle alegría a todos los niños, y a medida que nosotros íbamos creciendo, que nos siguiéramos sintiendo niños. Entonces yo le diría a toda esa gente que está triste por su muerte, yo le diría que en realidad se pongan contentos, porque eso es lo que él quisiera, y como dice la canción de este opening, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantener. Como dato curioso, yo había grabado y subí un short y un TikTok hablando de los momentos donde Toriyama era Torigod y Trolleyama, porque hay momentos donde nos muestra que puede ser épico y hay momentos en donde tú piensas que va a ocurrir algo y él te cambiaba las expectativas, cambiaba completamente, iba en contra de la corriente y tú te quedabas como que ¿what? ¿Por qué pasó esto? Me enteré en X, de hecho, gracias a la cuenta de Hype DBS, con una screen de la carta que subieron al sitio oficial de la franquicia de Dragon Ball. Y al ver el formato de la carta yo dije, no, es que pues así es verídico porque es el formato que utilizan para dar anuncios en la página oficial. Y sentí un hueco en el estómago horrible, como si te arrancaran una parte de tu ser, una parte de tu alma, que es difícil de describir porque conectar con una serie, con sus personajes, es algo, pero al mismo tiempo conectar con el autor es algo que creo yo nunca se había visto. Había algo mágico en sus obras que se quedaban aquí en nuestro corazón. Así que descansa en paz, Toriyama Sensei. Gracias por crear y darnos a Son Goku. Pues fue todo un shock, porque es como de esas cosas que estás consciente que en algún punto van a pasar, pero que no quieres. O que cuando pasa justamente por esta negación que tú mismo te formas, te quedas como que, a ver, no, esto no es posible, esto debe ser una fake news, tiene que ser una broma de mal gusto, porque pues no, justamente así puedo describir el cómo yo
tomé la noticia al principio. Me acuerdo que estaba editando, creo que estaba, sí, avanzando la edición de un fandom o algo así. Y a veces como que me doy mis inters. Y en uno de esos inters me meto al Facebook así a checar casual como siempre y me topo con la noticia. En donde mi primera reacción fue de, a ver, esto tiene que ser una broma. Esto no puede ser verdad. Hasta que ya pues se empezó a compartir más y más y más. Y eventualmente se confirmó. Y fue de, híjole, pues sí te genera como un vacío. Es bastante doloroso. Y luego todavía más cuando empecé a ver la reacción de los actores de doblaje de la franquicia. El cómo pues ponían sus condolencias, hasta dedicando videos que la verdad a uno como fan sí le pega duro en el corazón.